Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 5, vamos a leer. Dice la palabra del Señor: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Amén. Vamos, hermanos, en esta mañana a hablar acerca del tema victoria en medio de la oposición. Victoria en medio de la oposición. Cuando hablamos acerca de la oposición en contra de la obra del Señor, podemos decir y afirmar que esta oposición nunca ha cesado ni nunca cesará en contra de la obra de Dios. Porque el principal líder de la oposición, sea esta donde sea, o el tiempo en que se dé, ese se llama Satanás. Satanás se opone en contra de todo lo que es de Dios. Y yo le quiero preguntar en esta mañana a usted: ¿usted es de Dios? Si usted es de Dios, seguro estoy que oposición tendrá de parte del enemigo en su vida, en su caminar, en sus proyectos, en su familia, su mente, su corazón. Su mente pensará mal, su corazón deseará cosas que no convienen como a cristiano, pero producto de la oposición se darán todas esas cosas. Pensamientos que llegan a nuestra mente. Pero en cierta ocasión dijo un hermano, y yo aprendí esto. Dijo: no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, refiriéndose a los pensamientos, pero sí puedo evitar que éstas hagan nido sobre ella. No se puede evitar que los pensamientos lleguen, pero sí podemos evitar que los pensamientos se apoderen de nuestra mente, porque nosotros somos hijos de Dios. Tenemos a Jesucristo, que es el dador de la vida, como nuestro Señor, como nuestro guía, como nuestro maestro, al Espíritu Santo. Y existe en nosotros una nueva naturaleza, porque hemos sido regenerados por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido santificados o apartados de la vida pecaminosa en que estábamos y ahora puestos en una nueva vida, la que por gracia hemos recibido, no porque nosotros la hayamos buscado o porque la merezcamos. Pero la oposición siempre existirá sobre cada uno de nosotros, en especial si estamos haciendo la obra del Señor. Israel
o Judá, que estos dos nombres lo que hacen es, hermanos, conformar, ya sea Israel o Judá en el Antiguo Testamento, son los unos las 10 tribus y los otros las 2 tribus de todo el reino que es Israel, todos descendientes de Jacob. Entonces, la estrategia de Satanás para con este pueblo ha venido, hermanos, funcionando siempre, o por lo menos provocando siempre, en primer lugar, que el pueblo de Dios se aleje de la condición moral que Dios ha establecido para su pueblo. Número 2, que se aleje de la comunión espiritual, de la comunión íntima que cada individuo como pueblo tiene con Dios. Cuando el pueblo se aleja de su vida moral, cuando el pueblo se aleja de la relación íntima con Dios, es decir, de esa comunión espiritual, podemos nosotros decir que está en manos de Satanás. Y a partir de ese momento ya no es Satanás, ya no es Dios quien dirigirá la vida del individuo, la vida del hombre, la vida de la mujer, la vida del joven, sino que lo dirigirá o la dirigirá Satanás, porque ha logrado alejarla de su vida moral buena delante de Dios, porque ha alejado de la comunión y ahora está prácticamente a su merced, siendo llevado por donde Él quiere llevarlo a fin de destruirlo. La palabra de Dios en una de las cartas, en la primera carta del apóstol Pedro, dice que el diablo, o que Satanás, el diablo, el enemigo de nuestras almas, anda como un león, y utiliza ahí el apóstol Pedro la figura de como un león rugiente buscando a quien devorar. Es que la figura que el apóstol Pedro utiliza, yo puedo decir, no puede estar más exacta y más clara a fin de que nosotros entendamos. Si usted no se ha detenido en algún momento a ver documentales de animales, usted no sabe lo que se pierde, ¿verdad? Usted no sabe lo que se pierde, porque los animales nos enseñan cosas grandes a nosotros, como la hormiga. No quiero hablar de la hormiga, pero hay hormigas que tienen la capacidad de levantar 10 o 20 veces su propio peso. Las hormigas que no teniendo, dice la Biblia, capitán ni señor, preparan su comida en el verano, para que cuando llegue el invierno, donde no pueden salir por las inundaciones, ellas en su cueva, en su nido, tienen el alimento necesario y no andan desesperados como algunos de los cristianos de hoy en día, trabajando el día domingo para pagar la cuota. ¿Qué es eso? Malos administradores, trabajando hasta tarde o agarrando un doble o triple turno de trabajo para salir de las deudas navideñas, por ejemplo, lo que acaba de pasar. La gente se endeuda, hermano, compra cosas que no están a su alcance. Pero el inteligente, aunque las cosas estén a su alcance, ve si las necesita o no, y si no son tan necesarias, ahorra para en el día de la dificultad. Dije, no quiero hablar de la hormiga, y más sí quiero hablar acerca del león, del cual habla el apóstol Pedro. El león, hermanos, es un animal que es considerado como rey de la selva, pero más que rey de la selva, es rey de la sabana. Y este león, cuando va a cazar, va agazapado, acechando su presa.
Y cuando él se dispone a cazar, lo que hace es que sale hacia donde está la manada, de donde él pretende cazar, y cuando sale ruge, y cuando ruge la manada se asusta, y él inmediatamente ve la presa que se dispersa de la manada. Y esa presa que se dispersó de la manada es la que él va a perseguir hasta darle caza y por fin muerte, y se la va a comer. Entonces Satanás, el diablo, sigue actuando de la misma manera, ruge con sus artimañas, con su error, con su engaño sobre nosotros. Y cuando él ve que nosotros damos ventaja porque nos dispersamos de la comunión delante de Dios, va a atacar y nos va a destruir. Y nos va a subyugar y nos va a entregar a nuestros enemigos y nos va a entregar a la esclavitud en la cual muchos cristianos alrededor del mundo hoy en día están. ¿Por qué? Porque Satanás rugió, porque Satanás mintió, porque Satanás amedrentó, porque Satanás presentó aparentemente una buena oferta, la cual no pudimos despreciar, y logró apartarnos de la moralidad, logró apartarnos de la comunión delante de Dios. Y ahora viene el momento de dificultad, el momento de llorar, el momento de lamentarse, el momento en que no encontramos salida a la situación. Satanás, en el tiempo del pueblo de Israel y de Judá, hizo lo mismo. Los apartó como está apartando a algunos hoy en día. Porque algunos hermanos de la actualidad, sus propios familiares le dicen: ¿y para qué vas tanto al culto vos? Le dicen. Suficiente una vez a la semana. Y algunas veces las personas oyen esto, lo que Satanás dice, pero no ven la realidad que esas mismas personas, familiares nuestros, están viviendo. ¿Cómo viven ellos? Los que vienen una vez a la semana. Viven arruinados, viven en desgracia, viven secos espirituales, no hay comunión con Dios. Cuando le duele el estómago, en lugar de doblar rodillas ante Dios, piensan en el brujo. Porque están secos, porque no tienen confianza, porque no conocen de la manera en que Dios respalda a sus hijos. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solamente acampa, sino que la escritura dice también que los defiende. El Salmo dice que debajo de sus alas estaremos nosotros seguros. Y el salmista utiliza la figura de la gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Quién podrá tocar a un pollito o un polluelo cuando está debajo de las alas de la gallina? La tormenta, la tempestad, los animales que quieren cazar no lo lograrán hacer. Entonces el salmista utiliza esa figura para decir que debajo de las alas de Dios hay protección para nosotros, sus hijos. Pero algunas veces, en lugar de venir al culto, de ir a la oración, de buscar la presencia de Dios, nos apartamos y nos vamos a la playa, nos vamos a la feria, o celebrando, participando de las actividades de este mundo. El Señor dijo en su palabra que nosotros estábamos en este mundo, pero no estábamos en este mundo para hacer las cosas que el mundo hace. No, porque la mirada del cristiano debe de estar puesta allá arriba en los cielos, de donde esperamos el que prometió venir a levantarnos. Entonces, ¿qué pasó? Apartó el pueblo de su vida moral. Apartó al pueblo de su comunión. Y cuando lo apartó de su vida moral y de su comunión con Dios, lo agarró.
Y cuando lo agarró y ya sus cimientos estaban flojos, que fácilmente podían ser arrancados, es enviado en aquella época el rey Nabucodonosor a invadir esta ciudad. Se los lleva 70 años como esclavos. Ahora han regresado, no todos, pero han regresado algunos. Satanás nos aparta, o ese es el principal objetivo. Y cuando, hermanos, cual hijo pródigo, nosotros volvemos en sí, nuestra mente y nuestro corazón viene nuevamente, hermanos, delante del Señor, y vemos sus grandes obras, y vemos nosotros sus maravillas y los beneficios que para nosotros Dios representa, y tomamos una decisión de volver a su presencia. Satanás se va a oponer, y eso es lo que está haciendo aquí con el pueblo. El pueblo ha sido apartado de la moral, ha sido apartado de la intimidad o de la comunión con Dios, ha sido llevado esclavo. El tiempo de volver se ha cumplido, y cuando estos están volviendo, están reconstruyendo primeramente los muros de la ciudad, luego sus viviendas, y después de eso se van a disponer a reconstruir su vida moral y su vida espiritual. Satanás siempre se va a oponer. Ahora entienda, amado hermano, hermana, por qué le es tan difícil regresar al camino del Señor. Hay personas que dicen: antes yo oraba, antes cantaba, antes me gozaba en el culto, y hoy no se goza, está ahí como que es bagazo seco, no se goza. Y el argumento es que los que cantan no cantan bien. El argumento es que los que predican no predican bien. El argumento es que muy temprano terminó el culto, comenzando a gozar me iba. O el argumento es que se extendió mucho el culto y el gozo que tenía lo terminé perdiendo porque el tiempo fue muy grande. Déjeme decirle que cuando andamos en el Espíritu y no en la carne, no importa el tiempo, no importa quién está parado a la par nuestra, no importa quién canta o quién predica, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Pero ya no, las cosas han cambiado. Mi visión es borrosa. Mi visión es borrosa, no veo con claridad. Mi lenguaje ya no es positivo, es un lenguaje negativo. A todo le estoy viendo defecto. Porque Satanás no quiere que usted vuelva a ser el mismo. El Señor Jesucristo tiene poder, hermano, de volverlo a transformar, de quitarle todas las bacterias que se han adherido o pegado a su vida espiritual con Dios. Mas sin embargo, la oposición va a existir. Y por eso acá en la porción que hemos leído, existen algunos hombres. Uno se llama Tobías. Hay Tobías dentro de la obra del Señor, o queriendo detener la obra del Señor. Hay Sanbalat y hay Gesem el árabe. Estos son personajes que se oponen a la obra del Señor. Se oponen a que usted regrese. Le hacen comentarios negativos. Le hacen ver cosas algunas veces que ni siquiera existen. Y yo quiero decirles, como le dije al principio, que el principal opositor de la obra es Satanás. Y él va a utilizar personas para materializar sus ataques en contra de la obra física y espiritual que viene de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que estos espíritus que fueron y posesionaron la vida de estos hombres, principales opositores,
a la obra de Dios en el tiempo de Nehemías son espíritus. Y siguen trabajando hoy en diferentes lugares, y solo lo que ellos necesitan es que alguien les preste atención y les preste sus miembros, ya sea su mente, ya sea su corazón, ya sea su lengua, ya sea sus acciones, para ellos manifestarse y poder de alguna manera estancar la obra del Señor. Por eso es, mire la situación en que estamos. No me canso de repetir esta palabra, y que no es mía, sino que es una palabra bíblica que dice que la vida del cristiano debe de ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Mas sin embargo, la vida del cristiano en la realidad es completamente diferente. Antes cantaba, antes oraba, antes se congregaba, y hoy, primera vez al año que viene. Ya casi se acabó el mes, hermano. Y el primer culto del año. Y todas estas bendiciones que nosotros hemos disfrutado desde que empezó este año, usted no las tiene. Entonces, se supone que la vida debe de aumentar en base al tiempo, pero no, es al contrario en la realidad. En la realidad de muchos, no que debe de ser así, o es así, o que Dios lo permite que sea así. No, es como yo me comporto, es como yo me conduzco, es como yo decido. Es como yo decido. Entonces, he visto un caso un poco raro de personas que vienen en el año para un culto especial cuando son las elecciones, o para un culto de fin de año. Dice, hoy son las elecciones, voy a pasar por la iglesia. Se sientan un rato y después se van a ejercer el sufragio. Es su derecho. Pero ¿qué clase de vida tenemos delante del Señor? ¿No cree que cuando estamos actuando de esta manera somos presa fácil de Satanás? Y por eso el Señor, a través del profeta, dice que nosotros hemos hecho mal, o muchos de nosotros hemos hecho mal al echar en saco roto y al echar en cisterna rota, que no retienen agua. Entonces muchas personas se esfuerzan, buscan la bendición, trabajan los domingos, trabajan en horarios de cultos. Antes eran buenos servidores, se alejan de Dios por eso. Y cuando creen que ya lograron el objetivo por el cual dejaron a Dios, viene el saltón, viene el revoltón, viene la oruga y chupa la supuestamente bendición, y se quedaron no igual, se quedaron peor de lo que estaban. Y ese saltón, revoltón, oruga y langosta, algunas veces es una enfermedad de nuestro hijo. Algún problema, me eché el dinero y lo perdí. Estamos cavando cisternas rotas y echando nosotros el saco roto. De nada nos sirve, estamos peor. Y Satanás está cumpliendo su propósito, nos está alejando. Y cuando nos aleja de Dios, y cuando volvemos en sí, que queremos volver, no podemos, porque hay ataduras grandes. No que sean ataduras que el Señor no pueda romper, sino que es difícil. Ya no es fácil. Por eso que hay personas en la iglesia que dicen, yo quisiera ser igual que antes, pero no puede. Y lo intenta, ¿no es cierto? Lo intenta y no puede. Y al final termina echándole la culpa a los demás. Termina echando la culpa a los demás.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Yo quiero decir algo. La obra del Señor nadie la va a poder detener. Se van a levantar opositores, se van a levantar burladores. Hay personas que cuando nosotros pasamos y damos los anuncios piensan que estamos locos o que estamos hablando fantasías. Cuando hablamos acerca de las provisiones, para usted estamos locos, pero para Dios no. Para Dios tenemos fe. Él va a hacer su obra en cada uno de aquellos que creemos. La oposición está. Estos hombres se burlaron. Se preguntaron ellos qué hacen estos débiles. Así nos mira la gente. Así nos miran los demonios a nosotros débiles. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? Hay demonios que ahora mismo están diciendo, ¿se les permitirá a fulano, a la fulana volver a sentir gozo? Este mensaje es para nosotros, la iglesia, amado hermano. ¿Se les permitirá volver a sentir gozo? ¿Será que vuelve a ser líder? ¿Ah? ¿Será que vuelve a ser líder de célula y llevar la palabra? Y están en asamblea ellos. Y ellos están diciendo, no le permitamos. Metámosle otra traba más. Y a los que todavía están sirviendo, saquémoslos. Alejémoslos. Porque hay personas que dicen, no, voy a descansar. Yo este trimestre no quiero la célula en la casa. Este trimestre yo voy a descansar. Porque yo tengo mi familia. Todos tenemos familia. Pero ¿de qué les sirve? Dijo el Señor. Entrar todo su cuerpo en el infierno. Mejor es entrar sin un ojo, sin una mano. ¿Ah? A la gloria, al reino de los cielos. Para mí es mejor que yo no me dé ese gustazo de andar turisteando con mi familia y todos entremos al reino de los cielos, que andar turisteando con mi familia y que todos nos vayamos al infierno. Porque las malas costumbres y las malas acciones, hermanos, nos llevan a una situación que realmente no agrada a Dios. Entonces, algunas veces tomamos nosotros, mire usted que tiene familiares inconversos, usted, el Señor lo ha puesto como luz en medio de las tinieblas. Hay personas que dicen, no, este ya no va, mi familiar ya no va, mi primo ya no va, mi hermano ya no va, así que yo también ya no voy a ir. Mire, ¿qué es eso? Si ya no quieren ir, ay, déjenlos, que el Señor tiene algo maravilloso con usted. Usted es el medio que Dios va a usar para que esas personas reconozcan la verdad. Digo esto porque Satanás ha engañado y hay algunos que se fueron de vacación un momentito y allá están todavía en vacación, están arruinados, están desgraciados, como a Satanás le encanta tener las personas, más sin embargo nosotros estamos en dificultades, en oposición, en oprobio, maltrato, en burla, pero óigame, estamos en la presencia del Señor. ¿Y qué importa que las cosas estén mal? ¿Qué importa que todo se esté cayendo a pedazos? Él ha dado promesas para nosotros. Nos sacará adelante. Y hoy, hermano, va a servir. Lo voy a pensar. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? ¿Qué le ha dado el Señor? Bien, la hermana buena para cantar. Bueno, era para predicar. Usted lo hubiera oído antes. ¿Y hoy qué pasa, pues? ¿Y hoy qué pasa?
¿Qué es lo que el Señor le ha dado a usted? ¿Tiene algún don, algún privilegio? No creo que sea, hermanos, un poste de cemento. Y a unos postes de cemento tiene función. Si nosotros ponemos un poste de cemento acá, en un terreno, y luego ponemos alambre de púas, ese poste sirve para algo. Yo no creo que muchas de las personas que estén acá en esta mañana y los que me están oyendo y viendo no sirvan para nada. El Señor ha dado sin duda alguna dones, talentos especiales para que usted los ponga en práctica para la obra del Señor. Porque si usted ha venido esta mañana o ha venido todo este tiempo atrás esperando que desde acá de la plataforma le vamos a dar una palabra de Dios, que le vamos a decir, así como está bien, manténgase sentado, manténgase sin hacer nada, venga al culto y así como véngase o peor váyase, que eso es lo que quiere el Señor. No se lo vamos a decir, porque el Señor en estos días sigue llamando hombres y mujeres para que sirvan en su obra, para que llevemos la palabra de Dios de salvación en estos tiempos finales de la historia humana. Él está llamando hombres y mujeres para que lleven la palabra de Dios, para que lleven el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué es lo que, hermanos, nos está pasando? Nos hemos dejado nosotros amedrentar por el enemigo. Ahora que estamos pensando volver, estamos encontrando trabas, estamos encontrando oposición, la que encontró Nehemías. Dijo Tobías el amonita, lo que ellos edifican del muro de piedra es tan frágil, esa construcción que están haciendo, que si una zorra se sube a ese muro lo va a derribar. Ni siquiera dijo un zorro. Ni siquiera dijo un zorro. Usted ve el león más grande, la leona más pequeña. Un caballo más grande, la yegua más pequeña. De los animales siempre el más grande en tamaño, en cuerpo, es el masculino. Este ni siquiera dice un zorro. Una zorra, la más pequeña, si se sube lo va a derribar. Entonces la obra que estos están haciendo no es duradera, no va a avanzar, se va a destruir. Pero Satanás se ha equivocado siempre con los hijos de Dios. La obra de Dios continúa, porque lo que es de Dios prevalece y no hay nada que el enemigo pueda hacer para detenerla. Amén. Hay un grupo de personas aquí, digo no todos, no digo todos, pero sí digo un grupo de personas aquí que estamos determinados a dar batalla. Determinados a dar batalla. Y usted verá las glorias y los triunfos y las victorias que el Señor nos dará en medio de la oposición. Es que cuando yo pienso, hermanos, que todo me va a salir bien, yo estoy mal. Esa no es la posición de alguien que conoce la Escritura. Esa no es la posición de alguien que conoce la Escritura. Yo sé que en cualquier momento mis mejores amigos me pueden traicionar. Mi propia familia me puede traicionar. Y es más, la Escritura dice
que ni siquiera debes de confiar en el que duerme junto a ti. La esposa ni siquiera debe de confiar en el esposo y viceversa, el esposo, porque ahí puede estar la traición. Nos decía un anciano a nosotros, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y puede ser viceversa. Claro que en Dios las cosas son diferentes. Pero no debemos de sorprendernos por cualquier ataque del enemigo. Y la situación es esta, hermanos, que cuando nosotros recibimos ataques y reveses uno tras otro, algunas veces nosotros decimos, no está Dios ahí. Al contrario, casi siempre en esas situaciones Dios está ahí. Y lo que está sucediendo es producto de la oposición para que su obra no avance. Cuando el pueblo se corrompe y se corrompe el líder, se acabó todo. Porque el pueblo uno a uno empezó a alejarse. Oigan, empezaron a tomar mujeres las cuales Dios les había dicho que no tomaran. Empezaron a pelear entre ellos. Óigame lo que le voy a decir. Entre el pueblo siempre hay unos que tienen más que otros. ¿O no es así, hermano? Entonces, los que tenían más empezaron a prestarle dinero a los que tenían menos y empezaron a cobrarles intereses. La usura. La usura. Mire, si alguien viene y es su hermano en Cristo y le va a pedir un favor que le preste dinero, préstelo sin interés. Sin interés. Y si no se lo quiere prestar, dígale que no le presta y no hay ningún problema, porque es su dinero y nadie lo puede obligar. Pero si no, vea el capítulo 5, abolición de la usura. ¿Cómo estaba el pueblo? Estaba tan mal que entre ellos estaban haciendo pedazos. Cuando los deudores no podían pagar a sus acreedores, le quitaban los hijos. Nosotros tenemos un enemigo en común, hermanos. Hermanos, todos en esta mañana, yo no soy su enemigo, ni usted es mi enemigo. Tenemos un enemigo en común y es Satanás, el diablo. Y a él hay que darle duro en el nombre de Jesús. Y él va a tratar de incomodarnos, de ponernos en contra. Pero aquí entra la sabiduría de Dios. Cuando Nehemías llegó, reconstruyó los muros. Lo mandaban llamar y le decía, Sanballat y Tobías y el árabe, ven y reúnete con nosotros, porque oímos algunos rumores ahí que no te convienen. Y Nehemías les mandó a decir, no puedo ir. Porque si yo voy a reunirme con ustedes, la obra que estoy haciendo cesará. Y esto es apremiante, es la obra del Señor y esto no puede cesar. Esto no puede cesar. Esto no puede parar. Y una y otra vez le mandaron a decir y él respondió de la misma manera. No fue porque estaba haciendo la obra del Señor. Yo cuando estoy haciendo la obra del Señor ni me llame porque no le voy a contestar. Estoy en la obra. Y no me diga que vaya, porque no voy a ir. Váyanse los que quieran y los que puedan. Pero no hay que distraerse. Trataron de distraerlo. Trataron de distraerlo. Y como no fue, le enviaron una carta abierta. Se oye decir
que tú que estás construyendo, ya llevaba los muros altos y solo las puertas, además ya lo había terminado, solo las puertas le faltaban poner. Se oye decir que tú estás construyendo y que tú te vas a proclamar rey, que tienes profetas que te van a proclamar rey. Y usted sabe que Judá estaba bajo Babilonia. Y hacer esto significaba una nueva invasión. Y Nehemías no venía con ese propósito, sino el principal propósito de Nehemías era hacer la obra de Dios, restaurar la ciudad santa de Dios, terminar de darle los últimos retoques al templo que había sido destruido, poner gobernantes dentro de la ciudad, empezando con la abolición de la usura, poner gobernantes, restaurar la parte moral, estableciendo leyes, pidiéndole a los que se habían casado con mujeres extrañas, las cuales había dicho Dios que no se casaran, pidiéndoles que las despidieran, y el pueblo los despidió. Hombres despidieron a esas mujeres porque era tiempo de restauración. Entonces eso lo estaba haciendo. Y era el tiempo de la restauración espiritual del pueblo. Satanás conoce. Y él de alguna manera quiere destruir. No lo conoce todo porque no es omnisciente. Pero él sabe. Él sabe, él está pendiente de los movimientos suyos. Usted quiere volver a ser el mismo y aún mejor, y él lo sabe. Y le va a impedir. Y le va a meter desánimo por cualquier situación. Pero hermanos, Dios es poderoso, que nos da la victoria en medio de cualquier situación. ¿Usted quiere volver? Tiene la oportunidad de volver. ¿Usted quiere empezar de nuevo a servir? Tiene la oportunidad. Y no crea en la mentira del diablo, que le va a decir que no puede. No crea en eso. Crea que sí puede, porque Dios es grande, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Y aunque hayamos cometido errores, Él no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos a causa de esa situación, sino que nos paga conforme a la multitud de sus piedades y de su misericordia. El pueblo del Señor tendrá siempre la victoria cuando no se aparte de la comunión que necesita tener con Dios. Yo voy a cerrar ya, pero quiero hacer un llamado, dos llamados. Uno para aquellos que quieren venir y recibir a Jesús por primera vez. Ese es el primer llamado. Y otro es para aquellos que deseen que sus vidas sean restauradas. Sometimes, o algunas veces, dejamos de congregarnos. Y cuando nos dejamos de congregar, nos peleamos con la mujer en la casa, con los hipotes. Hacemos cosas indebidas porque nos hemos alejado de Dios. Pero de repente nos viene un chispazo a nuestra mente y nos dice: hey, si vos sos cristiano. Y es el mismo diablo hablando. El diablo es tramposo y es engañador. Y la persona dice: hey, si es cierto, soy cristiana. Hoy voy a ir al culto. Hoy voy a ir al culto. Today I go to the church. Hoy voy a ir a la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, los hermanos servidores, los sugieres, están en la puerta y nos dicen muy amablemente: Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Bienvenido, pase adelante. Y nosotros nos creemos esa mentira
Los hermanos tienen una buena intención para con nosotros. Creen que son nuestros hermanos. Pero la verdad es que cualquiera en un periodo de tiempo así puede estar caído delante del Señor. Y cuando viene, pasa como hermano, se regresa no igual, sino peor, porque estuvo en el lugar correcto, donde pudo reconciliarse con el Señor y no lo hizo. La situación se va agravando cada vez más. La conciencia se va cauterizando, es decir, como cuando hay un órgano que está cubierto de grasa, el corazón, por ejemplo. Las arterias o las venas que van directo al corazón por dentro se llenan de grasa y están obstruidas. Y lo que fluye en medio de esas arterias del corazón es mínimo. Por eso hay cansancio. Por eso no hay fuerzas. Pero por si fuera poco, por fuera también empieza el corazón a llenarse de grasa. Y no está funcionando de la manera que debe de funcionar un corazón sano. La conciencia va agarrando una escoria, se va forrando de dureza. Salen momentos de soberbia y dice: sabiduría tengo yo ya sé esto, me sé los libros de memoria de la Biblia, ya sé por dónde viene el predicador, ahí va a predicar. Le hablan a la gente en los buses, en cualquier lugar, como que si fueran cristianas, pero no son nada. No son nada. Los ha alejado moralmente, espiritualmente, los ha alejado. Lo que son instrumentos de Satanás, que cuando Satan o Satanás les dice: vayan a la iglesia, van a la iglesia. Pero no tienen el poder ni la libertad que Cristo dijo. Él dijo: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y el que es verdaderamente libre hace lo que el Espíritu dice. Hace lo que el Espíritu dice a través de la palabra. Y el Espíritu dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El Espíritu dice: deja todo lo que es ira, vanagloria, contiendas, disensiones, maledicencias. Deja de decir esas cosas que no agradan al Señor. Mas sin embargo, la gente sigue actuando de la misma manera. No, dice, y esto lo ha dicho ya por muchas veces: hoy sí voy a seguir de verdad. Viene hoy y viene el siguiente culto, pero después sigue igual. ¿Sabe por qué? Reconcilio necesito. Reconcilio y verdadero. Es urgente llorar delante de la presencia del Señor. ¿O es que acaso no recuerda aquellos días de su primer amor, que lloraba en la presencia del Señor, que gritaba, que adoraba, que no le importaba quién escuchara o quién estuviera cerca? Ahora, ¿qué pasó? El diablo le robó el gozo, porque Él no viene sino solamente para hurtar, matar y destruir. Pero esta mañana la noticia sigue vigente. Él, nuestro Señor Jesucristo, ha venido para darle vida y vida en abundancia. Así que los que se van a reconciliar, pasen al frente. Pasen al frente. Es que otra vez me van a ver que me estoy reconciliando. ¿Y qué importa eso? ¿Qué importa eso? Cuando usted sabe que necesita reconciliarse y no pasa, es que su conciencia empezó a cauterizarse y estamos desenmascarando al diablo y poniéndole esa verdad a usted. No permita, porque llegará un momento que usted será llamado no hijo, sino bastardo. Y con los bastardos Dios no se mete. Oiga, esa palabra es fuerte, hermano. Sí, pero no es una palabra mía, es de la Biblia.
Es de la Biblia. Porque Dios a aquel que toma por hijo lo disciplina. Se mete con ellos. Y algunas veces Satanás permite situaciones adversas con el fin de llamar la atención y de hacerle volver. Pero va a haber un momento que va a hacer y deshacer. Y nada va a suceder. Va a querer sentir lo que siente hoy, pero no va a poder. Porque hoy todavía es tiempo de restauración. Porque hoy es tiempo todavía en que el Señor puede hacer un milagro en su vida. ¿O me va a decir usted que está bien? Me va a decir que usted está bien y que no necesita esa oportunidad que Dios le está dando. Yo me congrego todos los días. Yo estoy siempre pendiente, trabajando con los hermanos. Pero yo no me considero que no necesito de la bendición que Dios me da a través de su amor y de su misericordia. Yo sé que soy necesitado de Dios. Y que aún haciendo el trabajo que hago, yo necesito íntimamente venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, mira cómo estoy. Mira cómo estoy, pero más sin embargo usted, que ha perdido su comunión, tiene más comunión con el WhatsApp, texteando con muchas personas que no conviene, metido en Facebook con cualquier persona que no conviene. Perdió la comunión y está diciendo: ahora no necesito de Dios, puedo seguir solo. Yo digo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir solo? No. ¿Hasta cuándo usted piensa que la misericordia del Señor va a seguir sobre su vida? Él dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. ¿Sabe qué? Este es el tiempo de buscar a Dios. Y yo no voy a hacer más este llamamiento que una vez. Una vez más. ¿Quién va a venir para reconciliarse con mi Señor? ¿Verdad que cuesta, hermano? Y es tremendo creerse que uno es cristiano. Eso es lo peor que puede haber. Con esa mentira Satanás nos mata. Porque puede hacer que usted se muera esta noche y vamos a ir a la vela. ¿Y sabe qué van a decir los hermanos? Cristiana. Cristiano. Pero en la intimidad, ¿cómo? ¿Cómo está? Se va a ir al infierno. Pero no es culpa de Dios, ni porque no hubo un llamamiento. Platicando con una persona recientemente, me dice: iba yo a aceptar al Señor y no hicieron llamamiento, me vine igual. Usted quizás vino diciendo hoy o pensando: ojalá que no hagan llamamiento, pero aquí siempre hay. Gracias al Señor. ¿Se va a ir igual? Ese es su problema. Este es el último llamamiento para reconcilio, porque ya las unidades de transporte están al frente, que nos vamos. Se acabó el culto. No hay disposición de cambiar, ¿verdad? Va a seguir viviendo cuando quiera. Va a seguir viviendo como usted quiere. ¿Hasta cuándo? La misericordia del Señor será extendida. Padre, te pido en esta hora por aquellos que a través del medio de comunicación se están reconciliando contigo. Han oído la palabra, esa palabra que les ha hablado a ellos, porque eso fue lo que Satanás hizo. Los dispersó. Les dio un susto, una mentira. Los enredó y se fueron de ti.
estando lejos de ti, la misericordia tuya llegó para hacerlos volver y ahora están regresando. Te doy gracias por ellos, por los que se están reconciliando. Quiero decirles a ustedes, los que se están reconciliando a través de radio y televisión, ahí en su pantalla aparece un número. Llame para comunicarse con nosotros y decirnos que se ha reconciliado con el Señor. Digo, si usted ha estado ya en el camino del Señor, sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo. Y es pidiéndole perdón a Jesús, volviendo a su camino para cumplir lo que Él establece en su palabra. Sin embargo, los que aquí están hoy, no se les permite reconciliarse ahí en la silla. Porque el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre en los cielos. Pecan, el pecado es público, muchos lo conocen, y reconciliarse en secreto parece ser la mejor opción, pero no. Hay que venir y pasar la pena, la vergüenza, que algunas veces es necesario por la salvación sentir. Llegamos hasta acá. Que el Señor les bendiga a todos esta noche. No sé si usted puede dar un aplauso al Señor esta mañana, gloria a Dios. Cerramos aquí ya.